Bienvenido a este recorrido transformador a través de caminos hacia la bienaventuranza, donde descubrirás las llaves de la paz interior, la plenitud y la verdadera dicha del espíritu humano. A lo largo de esta obra, te adentrarás en 15 capítulos diseñados para iluminar tu mente y calentar tu corazón con enseñanzas atemporales. Aprenderás a orientar tu voluntad hacia el cultivo de virtudes como la gratitud, la serenidad y la humildad, a reconocer la fuerza que yace en tus pensamientos, y a trazar un sendero personal de crecimiento que no dependa de circunstancias externas. ¿Por qué vale la pena acompañar este viaje hasta el final? Porque al dotarte de principios claros y prácticos, cada una de estas páginas te brindará herramientas para superar la ansiedad y el desasosiego, reemplazándolos por una confianza profunda en tu propio potencial. Transformar hábitos de pensamiento negativos en manantiales de optimismo y resiliencia. Construir relaciones más sanas y empáticas, basadas en la comprensión mutua y el respeto. Hallar un sentido más elevado de propósito, alineando tus acciones diarias con valores que enriquezcan tu vida. Este audiolibro no es solo un compendio de ideas filosóficas, sino un manual de aplicación práctica. Al final de cada capítulo te verás impulsado a reflexionar y dar pasos concretos hacia tu propia bienaventuranza. Prepárate para explorar los secretos de la mente, el corazón y el carácter, y para descubrir que la felicidad auténtica brota de adentro hacia afuera. Capítulo 1. Pese al incesante trajín y al estrépito de la vida cotidiana, existen en nuestro camino lugares de reposo y alivio, pequeños oasis donde podemos recuperar fuerzas y serenidad. Imagínate una gran vía de tránsito, toneladas de polvo se alzan con cada paso, el calor agobia y la prisa no deja espacio para el sosiego. Ahora, a intervalos regulares, surge al costado un refugio humilde, aquel byway, un recodo discreto de quietud y paz, donde abrigar el cansancio y reconfortar el ánimo. Así comienza este viaje interior, deteniéndonos, aunque sea un instante, para beber de las aguas claras de la reflexión y recuperar el aliento. No se trata de abandonar el camino principal para siempre, sino de abandonar el peso de la impaciencia, de la furia y del afán desmedido. Cuando dejamos atrás el vértigo de nuestras propias ambiciones desenfrenadas, descubrimos que aún los tramos más polvorientos admiten un descanso reparador. ¿Y dónde se hallan estas casetas de reposo? No en el mundo exterior, sino en las rendijas de nuestra conciencia. Un acto de bondad imprevisto, una mirada compasiva al que sufre, el refinamiento de una palabra suave en lugar de un reproche. Cada uno de estos gestos es un brioso manantial que nos conduce a un recodo de felicidad. Al detenernos a internarnos en nuestro propio ser, constatamos que ni las mayores adversidades tienen poder absoluto sobre nosotros. Somos arquitectos de nuestra propia calma. En este primer tramo, aprenderás a reconocer el polvo que empaña tu espíritu, el juicio precipitado, la irritación constante, la creencia de que solo lo urgente importa. Revelaremos cómo un simple cambio de actitud, un modelo de pensamiento más sereno, puede transformar el entorno. Como quien alivia el peso de una carga aligerando el fardo, aprenderás a soltar el resentimiento y la impaciencia para avanzar más ligero y con pasos seguros. Meditaremos sobre 4 verdades fundamentales. La naturaleza creadora de nuestros pensamientos. Cada idea que albergas modela tu experiencia, cada semilla mental que cultivas florece en tu entorno interior y exterior. La elección deliberada de la serenidad. La calma no surge por accidente, es fruto de la voluntad que rehúye la agitación y prefiere el corazón contenido. La gratitud por lo sencillo. No hay atajos hacia la bienaventuranza, las escenas más cotidianas, el sol despuntando tras el cerro, el murmullo del aire, la sonrisa ajena, contienen el néctar de la dicha. El valor de la pausa. Todo impulso acrisolado en reposo gana en claridad y fortaleza, la reflexión es el crisol donde se fragua la sabiduría. Al finalizar este capítulo, estarás listo para reconocer, en tu propio trayecto, donde asoman esos refugios de tranquilidad. Un instante de silencio al comenzar el día, un gesto de llamada a perdonar, la disciplina de detener la mente antes de reaccionar. En el próximo tramo, exploraremos cómo iniciar cada jornada con pasos firmes y rectos, prestando atención hasta las tareas más modestas, pues la grandeza nace de lo aparentemente insignificante. Capítulo 2. Cada mañana, antes de que el bullicio del mundo exterior reclame nuestra atención, se abre ante nosotros un instante primigenio. Ese suave lapso en que el día todavía duerme y solo existe la promesa de lo que hemos decidido crear. Aquí reside el poder más sencillo y al mismo tiempo más profundo en la senda hacia la bienaventuranza, el momento de elegir el tono con el cual iniciamos nuestra jornada interior. Imagina el alba como una gran hoja en blanco,
Cada uno de nuestros pensamientos primigenios dibuja los contornos de la experiencia que iremos viviendo. Si despertamos embargados por la prisa, el desánimo o la preocupación, alimentando los miedos que anidan en nosotros, esa misma energía se convertirá en la prisa, el desánimo y la preocupación que impregnará todo cuanto hagamos. En cambio, si somos capaces de acoger el nuevo día con un gesto de gratitud y un propósito claro, cada acto, por sencillo que parezca, se revestirá de armonía y sentido. Para orientar nuestra energía interior desde primera hora, propongo 4 prácticas matinales que, al arraigarse en el corazón, forjarán un carácter firme y sereno. Silencio consciente. Al abrir los ojos, antes de encender el teléfono o esbozar la lista de tareas, otórgate al menos un minuto de silencio. Cierra los párpados y presta atención a tu respiración. Siente el aire entrar y salir, sin forzar el ritmo. Ese acto de reconocimiento de la propia vida, aunque parezca mínimo, es la chispa que enciende la claridad mental y reduce los automatismos que nos encadenan al estrés. Afirmación de propósito. Una vez asentada la calma, pronuncia a media voz, o mentalmente, una breve frase que condense tu intención para el día. Puede ser tan simple como hoy cultivo la paz, o hoy avanzo con claridad y amabilidad. Esas palabras, repetidas con convicción, arraigan en la mente un ancla de positividad que sostendrá cada decisión posterior. Visualización del éxito interior. Durante 30 segundos, imagina con detalle una experiencia futura que simbolice tu bienestar, quizá una conversación plena y respetuosa, un proyecto realizado con dedicación o un momento de descanso genuino. Visualizar no es fantasear, sino entrenar el cerebro para reconocer y atraer las circunstancias que resuenan con nuestro estado interior. Pequeña acción de gratitud. Termina este ritual matinal realizando un gesto de gratitud tangible. Puede ser beber un vaso de agua con plena conciencia de su frescura, mirar por la ventana y valorar el tono del cielo, o pensar en una persona que aportó algo valioso a tu vida y enviarle un pensamiento de aprecio. Este acto fortalece la conexión con los tesoros sencillos que a menudo pasamos por alto. Al incorporar estas prácticas, no se trata de crear una rutina rígida, sino de formar un hábito flexible que sirva de faro. Con el tiempo, al llegar al instante en que el correo electrónico o la llamada urgente tratan de imponerse, nuestra mente reconocerá ese enclave interno de equilibrio y podrá hacer una pausa consciente antes de reaccionar. Veamos ahora qué sucede cuando vivimos este primer momento con atención plena y propósito. Supongamos que al llegar al trabajo un compañero irrumpe con un reproche: no entregaste aquel informe a tiempo. Si descansamos en nuestro silencio interior, recordamos la afirmación de cultivar la paz y evocamos la imagen de un intercambio respetuoso, será mucho más fácil responder sin precipitación. Comprendo que hubo un retraso, voy a corregirlo y te enviaré la versión final antes del mediodía. Esa respuesta, sencilla y amable, no solo evita la escalada de tensión sino que transmite seguridad y disposición. Hemos convertido una posible fuente de malestar en una oportunidad de crecimiento. La práctica sistemática de esta mañana interior no se limita a las horas iniciales. A lo largo del día, cada interrupción inesperada, el atasco en el tráfico, la caída de un archivo digital, la petición de un favor extra, puede ser una invitación a regresar a ese primer momento, volver a respirar, recordar el propósito y ajustar la mirada. Con ello, nuestro rumbo vital deja de ser una sucesión de reacciones reactivas y pasa a ser una progresión consciente y estable hacia la serenidad. Al concluir esta exploración, en silencio y con gratitud, reflexiona: ¿cómo cambió tu relación con los acontecimientos diarios al aplicar estas prácticas? ¿En qué instante sentiste la diferencia entre el impulso de la prisa y la pausa deliberada? Si te resultó útil describir brevemente esa experiencia en tu mente, podrás anclar aún más la costumbre. En el próximo capítulo, descubriremos cómo las relaciones humanas pueden convertirse en espejos de nuestra salud interior, y cómo cada interacción puede ser un paso más en los caminos hacia la bienaventuranza. Capítulo 3. En el transcurso de nuestra existencia, los lazos humanos actúan como espejos. Reflejan tanto nuestra armonía interna como las fisuras de nuestro carácter. Cada encuentro con otra persona se convierte en un escenario púrpura donde brillan las virtudes que hemos cultivado, la paciencia, la empatía, el respeto, o bien donde se revelan los vicios que necesitan purificación, la impaciencia, el egoísmo, el juicio precipitado. Comprender este principio es fundamental para recorrer con mayor ligereza los caminos hacia la bienaventuranza. Imagina que cada individuo que te rodea porta un espejo invisible. Cuando le hablas con aspereza, ese espejo devuelve un reflejo cargado de tensión. Si ofreces calma y bondad,
te retribuirá con agradecimiento y colaboración. No se trata de manipulación, sino de reconocer que nuestra actitud inicial tiñe la dinámica de toda interacción. Adoptar esta perspectiva activa un poder silencioso, la habilidad de modelar el entorno humano a partir de un núcleo interior de generosidad y compostura. Para profundizar en este arte de las relaciones, examinemos 3 prácticas esenciales. Escucha activa y silenciosa. La mayoría de las conversaciones son un desfile de palabras vacías. Cada parte aguarda su turno para hablar, mientras la mente ya elabora la réplica. En lugar de ello, podemos cultivar el arte de escuchar con toda la presencia del ser. Esto implica prestar atención no solo a las palabras, sino al tono de voz, a las pausas, a la expresión facial. Cuando aguardamos en silencio el espacio adecuado para responder, demostramos respeto y cultivamos la confianza mutua. Esa pausa intencional se convierte en un gesto de honor hacia el otro, y fortalece los vínculos de la interacción. Respuesta mesurada. La ira y la frustración suelen dispararse en una fracción de segundo. Una crítica imprevista, un comentario hiriente, un obstáculo inoportuno. Sin embargo, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, una breve fisura, donde radica nuestra libertad para decidir. Si aprovechamos esa fisura, respiramos hondo, recordamos nuestra afirmación de paz y elegimos una réplica que preserve la armonía, evitamos el desencadenamiento de conflictos. Con el tiempo, esa respuesta mesurada se convierte en hábito, y nuestra reputación social se ve reforzada por la serenidad. Acto espontáneo de benevolencia. Más allá de lo estrictamente recíproco, hay ocasiones en que una pequeña ayuda inesperada o una palabra amable transforman el día de alguien. Puede ser sostener la puerta del ascensor más tiempo para el que llega corriendo, ofrecer una sonrisa sincera al cajero del supermercado o dedicar un buenos días con atención plena a quien apenas conocemos. Estos gestos, aunque parezcan diminutos, dejan una huella imborrable tanto en el receptor como en quien los practica, refuerzan el sentido de solidaridad y de comunidad, y recuerdan que la bienaventuranza no es un tesoro escondido, sino una semilla que germina con la acción generosa. Al interiorizar estas 3 prácticas, observarás cómo tus relaciones fluyen con mayor naturalidad. Los malentendidos pierden intensidad, las discusiones se transforman en diálogos constructivos, y el ánimo de grupo se eleva. Pero, para convertir este conocimiento en poder vivo, es útil un ejercicio práctico. Ejercicio de reflexión interpersonal. Durante un día completo, toma nota mental o escribe en un cuaderno, incluso brevemente, 3 interacciones significativas. Puede ser con un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o un extraño. Para cada una, anota la actitud inicial que escogiste, por ejemplo, impaciente, comprensiva, distraída. La práctica aplicada, escucha activa, respuesta mesurada, acto espontáneo de benevolencia. El resultado observado, ambiente relajado, agradecimiento, colaboración. Al finalizar la jornada, revisa tus anotaciones y destaca cuál de las 3 prácticas te resultó más fácil y en cuál necesitas consolidar el hábito. Reflexiona sobre cómo esa práctica influyó en tu experiencia interna. ¿Te sentiste más en paz, más considerado, más alineado con tu propósito? Este simple registro te ayudará a ver tu progreso en tiempo real y a ajustar tu conducta de manera consciente. Recuerda que el cultivo de la bienaventuranza no nace de la teoría aislada, sino de la aplicación constante de pequeños actos de virtud en el escenario humano cotidiano. A medida que avanzas en esta senda, te darás cuenta de que tus relaciones no solo cambian de forma, sino que también te devuelven un aprendizaje continuo, errores que enseñan humildad, rechazos que fortalecen la resiliencia, sonrisas que regeneran la esperanza. Cada vínculo representa un recodo más en el B-Way hacia la felicidad auténtica. En el siguiente capítulo, abordaremos el poder del desapego y cómo liberarnos de ataduras innecesarias, ya sean materiales, emocionales o mentales, para transitar con ligereza. Capítulo 4. La verdadera libertad no reside en la posesión o acumulación de bienes, ni en la permanencia de las circunstancias agradables, sino en la capacidad de desapegarse de aquello que no podemos controlar y de soltar los lastres que impiden el fluir de nuestra paz interior. El corazón apegado siente siempre una presión. Si pierde lo que ama, se desgarra. Si se aferra a un ideal inalcanzable, sufre. En cambio, quien cultiva el desapego se afirma en el ser, no en el tener, y se enraiza en la fortaleza del presente. Para transitar este sendero ligero, examinaremos 3 dimensiones fundamentales del apego y las claves para liberarnos. 1. Desapego material.
Nuestra sociedad asocia con frecuencia la felicidad a la acumulación de objetos, una casa más grande, el coche último modelo, la tecnología más puntera. Pero cada posesión conlleva obligaciones, mantenimiento, reemplazo, comparaciones. Al aferrarnos a lo material, creamos una maraña de preocupaciones que obscurecen nuestra mente. Práctica de liberación. Elige un objeto. Puede ser un libro, una prenda de ropa, un aparato electrónico, que ya no uses con frecuencia. Por un instante, obsérvalo con gratitud por lo que te aportó, y luego pregúntate, ¿es realmente necesario seguir conservándolo? Si descubres que su valor práctico o emocional se ha agotado, dótalo a alguien que lo necesite o ponlo en venta. Con este gesto, no solo despejarás espacio en tu entorno, sino que soltarás la creencia de que tu bienestar depende de la posesión acumulada. 2. Desapego emocional. Las emociones son pasajeras, fluyen como olas y, si nos aferramos a ellas, nos arrastran. El resentimiento, los apegos sentimentales o la necesidad de aprobación pueden convertirse en cadenas invisibles que condicionan cada reacción. Quien aprende a observar sus emociones sin identificarse plenamente con ellas adquiere un poder liberador, reconoce el enojo o el miedo, pero no permite que gobiernen sus decisiones. Práctica de observación interna. Cuando sientas una emoción intensa, ira, tristeza, ansiedad, toma nota mental del fenómeno. ¿Dónde la percibes en el cuerpo? Opresión en el pecho, nudo en el estómago, tensión en la mandíbula. ¿Cuál es el pensamiento que la alimenta? No me valoran, todo sale mal. ¿Cómo varía su intensidad si dejas de medirla y solo la observas? Al reenfocar tu atención en la experiencia física y mental sin recrearla, comprendes que la emoción es un visitante breve. Con ello, reduce su poder y descubres la ecuanimidad, la disposición de acoger sin sucumbir. 3. Desapego mental. Las ideas rígidas, sobre nosotros mismos, los demás o la realidad, son fuentes de sufrimiento cuando las tomamos como verdades absolutas. Pensar esto siempre me pasa a mí, o no seré feliz hasta que logre X cierra el campo de posibilidades. El desapego mental consiste en cultivar la flexibilidad de la mente, estar dispuesto a cuestionar nuestras creencias, revisar las conclusiones prematuras y abrazar la incertidumbre como parte del viaje. Práctica de cuestionamiento. Identifica una creencia limitante que acostumbres a repetir, por ejemplo, soy incapaz de, o las oportunidades siempre llegan tarde. Escríbela en una hoja y, al lado, anota 3 evidencias reales que la contradigan. Por ejemplo, creo que no soy creativo versus diseñé un proyecto original en el trabajo, ayudé a un amigo a resolver un problema y escribí un texto que otros valoraron. Este contraste te ayuda a desarraigar pensamientos que no reflejan la totalidad de tu experiencia. Al integrar estas prácticas, el corazón se aligera y aprendemos a viajar con lo esencial, la presencia consciente, la bondad activa y la esperanza serena. El desapego no es frialdad, al contrario, crea espacio para el amor genuino, pues amar sin poseer libera una conexión desinteresada y profunda. Ejercicio de integración diaria. Cada noche, durante una semana, dedica 5 minutos a revisar tu día y responde brevemente. ¿En qué momento sentí que un objeto, una emoción o una idea me cargó de tensión? ¿Cómo pude aplicar el desapego para aliviar ese peso? ¿Qué sensación emergió tras soltar o cuestionar ese apego? Con esta práctica, registrarás progresos y retos, y consolidarás tu capacidad de soltar. Verás que, paso a paso, el camino se torna más liviano y tu ánimo más sereno. En el próximo capítulo, descubriremos cómo la mente enfocada y disciplinada actúa como artífice de nuestra propia transformación, y cómo establecer un entrenamiento mental que refuerce la paz interior. Capítulo 5. La mente es un músculo sutil que, al igual que el cuerpo físico, adquiere fuerza y flexibilidad con el ejercicio constante. Sin una dirección clara, su energía se dispersa en 1000 distracciones, pensamientos fugaces, preocupaciones innecesarias, rumiaciones sobre el pasado o proyecciones ansiosas del futuro. Por el contrario, cuando la entrenamos con disciplina y enfoque, se convierte en la forja de nuestra paz interior, la herramienta con la que damos forma a la realidad que deseamos experimentar. En este tramo del camino, exploraremos 3 prácticas de disciplina mental que refuerzan la serenidad y amplifican nuestra capacidad de atención, creatividad y resiliencia. 1. Meditación de presencia atenta. La meditación es la columna vertebral de cualquier entrenamiento mental. No se trata de vaciar la mente de todo contenido, un objetivo imposible y que genera frustración, sino de cultivar la facultad de observar cada pensamiento sin dejarse arrastrar por él.
Práctica guiada. Busca un lugar tranquilo y elige una postura cómoda, sentado, con la espalda recta pero no rígida, las manos apoyadas suavemente sobre los muslos. Cierra los ojos y dirige toda tu atención a la respiración. Siente cómo el aire entra y sale, sin forzar el ritmo. Al surgir un pensamiento, una idea, una imagen, una emoción, obsérvalo como si fuera una nube deslizándose por el cielo, sin apegarte a su contenido. Reconócelo, dale un nombre mental, pensamiento de preocupación, sensación de tensión, y vuelve con suavidad al respiro. Mantén esta práctica durante 5 minutos al inicio. Con el tiempo, ve aumentando la duración hasta 15 o 20 minutos diarios. Con perseverancia, notarás que la mente deja de dispersarse con tanta facilidad, que la tensión disminuye y que tu capacidad de respuesta consciente se fortalece. 2. Enfoque intencional en tareas sencillas. La mayoría de nosotros realizamos actividades cotidianas, lavar los platos, ordenar el escritorio, caminar al trabajo, con la mente en otro lado, repasando mentalmente una conversación pasada o anticipando el próximo correo electrónico. Esta dispersión constante alimenta la ansiedad y merma la eficacia. Práctica de un solo punto. Elige una tarea sencilla y rutinaria que realices a diario. Durante un intervalo breve, por ejemplo, 5 minutos, comprométete a prestar atención plena a cada aspecto de esa actividad: el peso del objeto, la temperatura, la textura, el sonido que produce, los movimientos precisos de tu cuerpo. Si la mente divaga, simplemente regresa tu atención al objeto o a la acción, sin recriminaciones. Al convertir acciones ordinarias en ocasiones de presencia profunda, adiestras a tu mente en el poder de la concentración. Este mismo hábito, aplicado a tareas más complejas, una reunión, la redacción de un informe, el estudio de un texto, elevará tu rendimiento y reducirá el estrés. 3. Autodisciplina en la gestión de estímulos. Vivimos en la era de la sobreestimulación, notificaciones constantes, redes sociales, mensajes urgentes, información ilimitada. Cada estimulador es una puerta a la distracción, a la fragmentación de la mente y a la pérdida de control sobre nuestras prioridades. Práctica de ventanas de enfoque. Establece bloques de tiempo en tu agenda, por ejemplo, de 9 a 10 y de 2 a 3, en los que te comprometes a trabajar sin interrupciones. Durante esos periodos, silencia las notificaciones del teléfono y la computadora. Cierra pestañas o aplicaciones que no estén relacionadas con la tarea. Comunica brevemente a colegas o familiares que estás en modo concentración y no estarás disponible de inmediato. Al finalizar la ventana de enfoque, tómate un breve descanso de 5 minutos para estirarte, beber agua o simplemente contemplar el entorno. Con esta disciplina, tu mente aprende a alternar entre el trabajo profundo y la regeneración consciente, optimizando tanto la productividad como el bienestar. Beneficios acumulativos. Al combinar la meditación, la atención plena en las tareas cotidianas y la gestión consciente de estímulos, tu mente se vuelve más fuerte, más clara y más descansada. Notarás que el ajetreo mental disminuye, que puedes abordar los retos con mayor creatividad y que tu estado anímico se mantiene más estable ante altibajos externos. Además, cultivarás el hábito de la presencia. Incluso cuando surjan imprevistos, serás capaz de pausar, evaluar y responder con calma. Ejercicio de seguimiento. Durante una semana, registra cada día. ¿Cuánto tiempo dedicaste a la meditación formal? ¿Cuántas ventanas de enfoque implementaste y cómo fue tu experiencia, nivel de concentración, interrupciones, sensaciones? Un ejemplo de una acción cotidiana que realizaste con atención plena. Al revisar este registro, analiza tendencias. ¿Has incrementado los minutos de silencio? ¿Se redujeron las interrupciones durante las ventanas de enfoque? ¿Te resultó más fácil reconocer cuando la mente se dispersaba? Esta bitácora te ayudará a reforzar la constancia y a celebrar cada avance. Habiendo fortalecido tu mente, en el próximo capítulo abordaremos el poder de la gratitud profunda como fuerza transformadora del corazón y del espíritu. Capítulo 6. La gratitud profunda es una fuerza silenciosa que, cuando se practica con regularidad, transforma el ánimo e inunda la existencia de un sentido de abundancia. A diferencia de un gracias mecánico o momentáneo, la gratitud verdadera nace de la contemplación honesta de las bendiciones, grandes y pequeñas, que nos rodean, y actúa como un riego constante que nutre el jardín interior de la dicha. Al cultivar este estado de reconocimiento, cada aspecto de la vida se colorea con tonos más brillantes y la mente deja de enfocarse en lo que falta para descubrir lo que ya posee.
Para incorporar la gratitud profunda en el día a día, exploraremos 3 prácticas esenciales. 1. Diario de gratitud consciente. Un diario de gratitud es más que una lista, es una bitácora íntima donde vamos registrando aquello que despierta en nosotros un sentido de maravilla y aprecio. Al dedicar unos minutos cada mañana o cada noche a escribir, nuestra mente se familiariza con la abundancia existente y la eleva a primer plano. Práctica guiada. Elige un cuaderno o una aplicación sencilla en tu dispositivo móvil. Cada día, anota al menos 3 elementos por los que estés verdaderamente agradecido. Procura que no sean siempre los mismos, busca variedad, desde el aroma de tu café matutino, la sonrisa de un niño que viste de camino al trabajo, hasta la oportunidad de respirar aire fresco al abrir la ventana. Junto a cada elemento, escribe una breve reflexión. ¿Por qué es significativo? ¿Cómo te hizo sentir? Este paso añade profundidad al ejercicio, pues te conecta con la emoción subyacente. Con el tiempo, este diario se convertirá en un tesoro de momentos positivos que podrás releer en días de desaliento, recordándote la riqueza de la vida. 2. Agradecimiento ritualizado en las transiciones. Entre cada actividad diaria, al acabar el desayuno, al cerrar la computadora, al acostarte, existe una pequeña pausa que podemos convertir en un instante de gratitud ritualizada. Esta práctica ancla el reconocimiento en los espacios que, de otro modo, pasarían desapercibidos y crea una cadena de conciencia transformadora a lo largo de la jornada. Práctica propuesta. Identifica 3 transiciones fijas en tu rutina, por ejemplo, antes de entrar al coche, al terminar una llamada, al apagar la luz para dormir. En cada una, haz una pausa breve, pueden ser apenas 5 segundos, cierra los ojos si es posible y pronuncia mentalmente, gracias por. Completa la frase con algo relevante en ese momento. Gracias por este momento de descanso, gracias por este tiempo de aprendizaje, gracias por la salud que me permite vivir. Siente el peso de las palabras al vibrar en tu pecho y en tu mente antes de continuar. Este sencillo ritual convierte la duración del día en una sucesión de destellos de gratitud, fundamentando el ánimo en un estado agradecido continuado. 3. Expresión auténtica de reconocimiento a otros. La gratitud auténtica no solo se queda en el plano interno, sino que se expande cuando la comunicamos a quienes nos rodean. Reconocer sinceramente a otra persona por su esfuerzo, su presencia o su generosidad no solo enriquece su día, sino que refuerza la conexión humana y nos recuerda que no viajamos solos por la vida. Práctica de correspondencia agradecida. Cada semana, elige a una persona, puede ser un amigo, un familiar, un colega o incluso alguien que presta un servicio, y escribe un breve mensaje de agradecimiento. Sé específico, menciona la acción o cualidad que aprecias, valoro cómo me escuchaste el otro día sin juzgarme, gracias por tu profesionalismo y amabilidad en la reunión de ayer. Envía el mensaje por la vía que prefieras, mensaje de texto, correo, nota escrita, y observa cómo, al emitir gratitud, en tu propio espíritu se despierta una sensación de satisfacción y ligereza. Con este acto, compruebas que la gratitud se multiplica cuando se comparte. El bienestar que nace de esta práctica no se agota, sino que se expande y regresa con creces. Integración de la gratitud en la vida cotidiana. Al combinar estas 3 prácticas, diario de gratitud consciente, agradecimiento ritualizado y expresión de reconocimiento a otros, creas un sistema integrado que fortalece el enfoque en lo positivo y reduce la tendencia a la insatisfacción. Tu mente deja de buscar sin cesar lo que falta y se asienta en la riqueza de lo que ya existe. Ejercicio de reflexión semanal. Al cierre de cada semana, dedica 10 minutos a releer tu diario de gratitud y a recordar 3 momentos destacados de reconocimiento a otros. Pregúntate, ¿qué elementos repetí con más frecuencia en mi diario? ¿En cuál de mis transiciones sentí con mayor intensidad el ritual de gratitud? ¿Cómo reaccionaron las personas a las que expresé mi reconocimiento? Esta revisión refuerza la práctica y te muestra patrones de gratitud que tal vez antes pasaban inadvertidos, ayudándote a profundizar en ellos. Al concluir este capítulo, habrás integrado la gratitud como una herramienta diaria de transformación. Te invito a llevar contigo el cuaderno o la app del diario y a poner en práctica los rituales en tus transiciones. En el próximo capítulo, avanzaremos hacia el descubrimiento del propósito personal y cómo alinearlo con nuestras acciones para vivir con sentido. Capítulo 7. Cada ser humano alberga en su interior un hilo conductor único que otorga sentido y armonía al trayecto de la vida, su propósito personal. Mientras muchos caminan guiados por expectativas ajenas,
presiones sociales o hábitos inconscientes, quienes descubren y abrazan su propósito caminan con paso firme, convencidos de la valía de cada acción. El propósito no es necesariamente una gran misión mundial, a menudo se revela en la confluencia de nuestras pasiones, talentos e inquietudes profundas. Para desentrañar ese hilo conductor y alinearlo con nuestras acciones cotidianas, exploraremos 3 fases de descubrimiento. 1. Exploración de pasiones y dones. A menudo, nuestro propósito se oculta en las actividades que nos absorben por completo y en las que perdemos la noción del tiempo. Son esas tareas que realizamos con disfrute, escribir, enseñar, crear, cuidar, investigar, y donde sentimos que fluyen nuestras capacidades innatas. Práctica de inventario. Toma un cuaderno y dibuja 2 columnas, pasiones y dones. En pasiones, anota las actividades que más te llenan y te hacen vibrar, sin importar su rentabilidad o reconocimiento social. En dones, escribe aquellas habilidades con las que destacas de manera natural, empatía, pensamiento lógico, creatividad, perseverancia, oratoria, entre otros. Busca cruces entre ambas columnas, esas intersecciones suelen señalar pistas valiosas sobre el propósito. Por ejemplo, si te apasiona ayudar a otros y posees facilidad para escuchar, tal vez tu vocación se incline hacia la mentoría o la consejería. 2. Conexión con valores fundamentales. Más allá de lo que hacemos, el propósito se nutre de aquello en lo que creemos profundamente: la justicia, la armonía, la libertad, la excelencia, la creatividad o la compasión. Cuando nuestras acciones se alinean con esos valores, experimentamos una coherencia interna que fortalece la motivación. Práctica de clarificación de valores. Escribe una lista de valores que te inspiren, pueden ser 10 o más, y luego selecciona los 3 que resuenen con mayor fuerza. Para cada uno, redacta un breve enunciado que refleje cómo lo entiendes. La equidad es, la creatividad significa. Reflexiona sobre cómo esos valores pueden guiar proyectos concretos. Si valoras la compasión, ¿podrías dedicar tiempo a apoyo comunitario? Si aprecias la excelencia, ¿cómo puedes elevar tus estándares diarios? 3. Diseño de acciones alineadas. Con pasiones, dones y valores claros, el siguiente paso es convertir esa comprensión en acciones concretas que orienten tu vida. El propósito florece cuando dejamos de pensar en él como una idea y comenzamos a vivirlo a través de elecciones deliberadas. Práctica de planificación proactiva. Define un proyecto personal o profesional que integre tus pasiones, dones y valores. Por ejemplo, crear un blog de reflexión, organizar talleres de crecimiento personal, iniciar una iniciativa de voluntariado. Desglosa ese proyecto en pasos mensurables: investigación, diseño, difusión, ejecución. Asigna plazos razonables para cada fase, y al final de cada mes, revisa los logros alcanzados y ajusta el plan según los aprendizajes. Al transitar estas 3 fases, pasarás de la incertidumbre a la certeza suave de estar caminando según tu propia brújula interna. Tu día a día adquirirá una nueva energía. Cada reunión, cada correo, cada tarea rutinaria se verá imbuido de un sentido más amplio. Incluso las dificultades se percibirán como desafíos que contribuyen al desarrollo de tu misión personal, en lugar de simples obstáculos. Ejercicio de reflexión final de capítulo. Detente un momento y escribe una frase que sintetice tu propósito personal, por sencillo que sea: ayudar a que otros descubran su voz, crear espacios de armonía a través del arte, inspirar bienestar con mis escritos. Luego, comparte en los comentarios cómo aplicarías este principio central, la búsqueda y vivencia del propósito, en tu propia vida diaria. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros y fortalecer tu compromiso. Capítulo 8. En el camino hacia la bienaventuranza, uno de los adversarios más sutiles es la inestabilidad emocional, esos altibajos interiores que nos arrastran de la euforia al desánimo, de la esperanza al miedo, sin que percibamos un freno consciente. Para transitar con equilibrio, es esencial desarrollar la resiliencia, la capacidad de afrontar las adversidades sin fracturarnos, de adaptarnos a los cambios sin perder nuestra paz interior y de recuperar el ánimo con rapidez tras cada contratiempo. En este capítulo exploraremos 3 estrategias clave para forjar esa resiliencia emocional y convertir las dificultades en oportunidades de crecimiento. 1. Reencuadre consciente de las dificultades. Cuando surge un obstáculo, una crítica inesperada, un fallo en un proyecto, una pérdida personal, tendemos a percibirlo como una amenaza que desacredita nuestros esfuerzos y pone en entredicho nuestro valor. El reencuadre consiste en aprender a mirar esa misma situación desde otro ángulo, descubriendo en ella una enseñanza o un potencial de evolución.
Práctica de reencuadre. Identifica una dificultad reciente que aún te genere tensión o malestar. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y de qué manera este reto puede fortalecerme? Escribe 2 o 3 lecciones que emergen al contemplar el suceso desde esa nueva perspectiva. Al transformar el problema en un maestro, cambias la energía de la alarma a la curiosidad, y tu mente se abre a soluciones creativas en lugar de centrarse en la queja. 2. Entrenamiento en autocompasión. La autocrítica exacerbada es una cadena que nos impide recuperarnos de los errores. En lugar de animarnos cuando tropezamos, a menudo nos hostigamos con pensamientos duros. Soy incompetente, no merezco avanzar, siempre fracaso. La autocompasión propone tratar nuestras propias heridas con la misma ternura y comprensión con la que consolaríamos a un buen amigo. Práctica de diálogo amable. Cuando notes un juicio interno severo, detente y reconoce la voz crítica. Veo que estás diciendo, no sirves para esto. Imagina que esa voz es un niño asustado que busca seguridad, y ofrécele una frase de consuelo. Cometiste un error, pero eso no define tu valor, aprenderás y mejorarás. Repite ese mensaje hasta que notes en tu cuerpo una relajación de la tensión. Con el tiempo, creas un refugio interno donde las caídas se reciben con ayuda y aliento, no con reproche destructivo. 3. Cultivo de la perspectiva a largo plazo. Cuando nos enfocamos en el momento presente, la intensidad de las emociones puede abrumarnos. El enojo parece infinito, la tristeza no cesa, la frustración nos atrapa. La perspectiva a largo plazo nos invita a imaginar nuestra vida dentro de 6 meses o un año, recordando que la mayoría de los estados emocionales son transitorios y que, al mirar atrás, descubrimos que aquello que nos angustió terminó diluyéndose. Práctica de proyección temporal. Al experimentar una emoción fuerte, cierra los ojos y visualiza tu vida dentro de un plazo razonable, 6 meses. Pregúntate, ¿cómo veré esta situación entonces? Imagina tu respuesta con calma y claridad. Abre los ojos y conserva esa visión de serenidad futura como un ancla que te aleja de la urgencia emocional. Este ejercicio no minimiza la importancia de tus experiencias, sino que relativiza su peso, recordándote que, en el lienzo de tu existencia, cada impresión es solo un trazo pasajero. Integración y ejercicio práctico. Para consolidar la resiliencia, dedica una semana a un diario de resiliencia en el que registres cada día una situación adversa que hayas vivido. El reencuadre aplicado y la lección obtenida. Una frase compasiva que te hayas ofrecido. ¿Cómo imaginaste la resolución o el alivio dentro de 6 meses? Al final de la semana, revisa tus anotaciones y observa el progreso. Quizá descubras que, con cada reto, tus recursos internos se hacen más sólidos y tu confianza crece al saber que eres capaz de superar las dificultades. Al concluir este 8º tramo, habrás dado un salto cualitativo en tu capacidad de mantener la calma y la claridad incluso cuando el camino se torna escabroso. En el próximo capítulo nos adentraremos en el poder de la creatividad como fuerza reparadora y generadora de sentido. Llamada a la acción intermedia. Has recorrido ya 8 tramos de este sendero interior, explorando la pausa consciente, el propósito, la gratitud y la resiliencia. Ahora tómate un instante para compartir. ¿Cómo podrías aplicar en tu vida diaria las estrategias de reencuadre y autocompasión que viste en el capítulo anterior? Deja tu comentario describiendo al menos una situación reciente y la forma en que usarías la perspectiva a largo plazo o el diálogo amable para afrontarla. Tu experiencia no solo reforzará tu propio aprendizaje, sino que inspirará a otros oyentes a convertir la adversidad en crecimiento. Capítulo 9. La creatividad no es un don reservado solo a artistas o inventores. Es una facultad inherente al ser humano que nos permite hallar soluciones inéditas, ver conexiones insospechadas y dotar de significado aquello que parecía rutinario. Cuando aprendemos a desplegar nuestra imaginación de manera intencional, transformamos los retos en lienzos de oportunidades y coloreamos nuestra existencia con la frescura de lo nuevo. Para desbloquear y alimentar tu creatividad, abordaremos 3 enfoques complementarios. 1. Juego deliberado e improvisación. El juego no es solo cosa de niños, es el terreno donde la mente explora sin miedo al error, donde las reglas se inventan y se retuercen, y donde la sorpresa se convierte en combustible para la invención. Practicar el juego deliberado consiste en dedicar un tiempo a actividades lúdicas sin otro objetivo que disfrutar del proceso, desconectando del juicio y permitiendo que surjan ideas espontáneas. Práctica de improvisación lúdica. Elige un material que te resulte atractivo. Pueden ser lápices de colores, plastilina,
bloques de construcción o instrumentos musicales, y reserva un bloque de 15 a 20 minutos en tu agenda. Durante ese tiempo, permite que tus manos y tu mente exploren sin metas predeterminadas. Dibuja líneas, modela formas, crea sonidos. No te preocupes por el resultado, céntrate en la sensación de descubrimiento. Al finalizar, observa tu creación y anota al menos 2 ideas o metáforas que emergieron de la improvisación. Por ejemplo, una línea curva podría recordarte la flexibilidad necesaria para adaptarte a un cambio, o un ritmo improvisado podría sugerirte un patrón novedoso para organizar tu rutina. Este juego consciente despierta zonas de tu cerebro dormidas por la rigidez de las obligaciones y te prepara para abordar con mayor fluidez situaciones complejas. 2. Técnica de asociación libre. La asociación libre es la habilidad de vincular conceptos aparentemente dispares para generar perspectivas originales. Al entrenar esta facultad, te conviertes en un puente entre ideas inconexas, ampliando tu campo de visión y multiplicando las posibilidades de solución. Práctica de mapeo de ideas. Escribe en el centro de una hoja un problema o desafío que estés enfrentando, por ejemplo, cómo mejorar mi rutina matinal. Alrededor, dibuja varias ramas y anota palabras o conceptos relacionados: ritual, luz natural, objetivos, música, silencio, sin filtrar. Luego, combina cada par de palabras al azar y reflexiona: ¿cómo podría rutina unida a música aportar novedad? Quizá al comenzar con una melodía motivadora. Y silencio y objetivos. Tal vez reservar un minuto de quietud para recordar tu propósito diario. Anota al menos 3 ideas resultantes de estas asociaciones y elige una para implementar durante la próxima semana. Este ejercicio fortalece la capacidad de ver más allá de los esquemas habituales y de diseñar acciones creativas de alto impacto con recursos sencillos. 3. Incubación y descanso consciente. La creatividad no funciona a pleno rendimiento si la mente está sobrecargada. Muchas veces, la solución a un problema surge cuando nos alejamos de él, durante una caminata, al soñar despiertos o en el instante previo al sueño. La incubación es el proceso interno en el que el cerebro continúa trabajando en segundo plano mientras realizamos otras actividades. Práctica de descanso creativo. Define un problema en el que estés atascado. Escríbelo brevemente y luego aléjate durante al menos media hora, da un paseo sin rumbo, cocina algo sin presión o practica una forma suave de meditación. Durante ese tiempo, evita deliberadamente pensar en el asunto. Permite que tu mente divague libremente, observando el entorno o concentrándote en sensaciones físicas. Tras el descanso, regresa a tu cuaderno y anota las primeras ideas que surjan sin juzgarlas. Muchas veces, la combinación de la relajación y la asociación libre produce hallazgos sorprendentes. Con paciencia, este ciclo de enfoque consciente seguido de pausa incubadora se convierte en un poderoso catalizador de la innovación. Integración creativa. Para consolidar tu creatividad, realiza durante 3 días seguidos un breve ritual creativo de 20 minutos que combine los 3 enfoques: 5 minutos de juego improvisado, 10 minutos de asociación libre sobre un tema práctico y 5 minutos de descanso consciente, una breve caminata o respiración profunda. Después, escribe en tu diario 2 insights que obtuviste y elige uno para poner en práctica de inmediato. Al hacer de la creatividad una disciplina cotidiana, transformarás no solo tus proyectos profesionales o personales, sino también la forma en que percibes el mundo. Cada problema dejará de ser una barrera y pasará a ser una invitación a inventar. Capítulo 10. La humildad es una de las virtudes más poderosas y al mismo tiempo más malinterpretadas. No se trata de rebajarse ni de negar nuestro valor, sino de reconocer la dignidad de cada ser humano y la interdependencia que nos une. Cuando cultivamos la humildad, abrimos las puertas a un aprendizaje constante, dejamos atrás el peso del orgullo y nos conectamos con un flujo de gratitud y compasión que enriquece tanto nuestro interior como nuestras relaciones. 1. Reconocer nuestras propias limitaciones. El punto de partida de la humildad es el autoconocimiento, ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras fortalezas y, sobre todo, nuestras debilidades. Sin ese reconocimiento, corremos el riesgo de sobrevalorar nuestros logros y subestimar las aportaciones de los demás, lo que genera rigidez mental y aislamiento emocional. Práctica de autoevaluación equilibrada. Delimita un momento tranquilo para reflexionar sobre tus éxitos recientes y tus errores más destacados. Escribe 2 columnas, logros y retos. En logros, anota 3 éxitos de los últimos meses. En retos,
Registra 3 situaciones en las que pudiste haber actuado de manera más eficaz o compasiva. Frente a cada reto, formula una lección aprendida y una forma concreta de aplicar ese aprendizaje en el futuro. Este ejercicio no persigue la autocrítica destructiva, sino la conciencia serena de que siempre existe un margen de mejora y que cada lección nos fortalece en el camino hacia la bienaventuranza. 2. Servir sin esperar recompensas. La humildad se expresa plenamente cuando actuamos en servicio de otros sin buscar un reconocimiento inmediato. Al ofrecer nuestra ayuda desinteresada, no solo aliviamos la carga ajena, sino que conectamos con un sentido de propósito más amplio, el bienestar compartido. Práctica de servicio silencioso. Durante una semana, comprométete a realizar al menos un acto amable diario sin revelar a nadie que fuiste tú quien lo hizo. Puede ser dejar un café junto al teléfono de un compañero antes de que llegue, cubrir con discreción los gastos de un desconocido en un puesto callejero o prestar tu paraguas en un día de lluvia. Observa cómo te sientes al practicar este servicio silencioso. ¿Experimentas alegría, ligereza, interés renovado por las pequeñas oportunidades de ayudar? Reflexiona al final de cada día. ¿Cómo impactó tu gesto en el entorno y en tu propio ánimo? El servicio desinteresado es un recordatorio constante de que la grandeza verdadera brota cuando el yo se diluye en el nosotros. 3. Aprender de quienes nos rodean. La humildad auténtica reconoce que el conocimiento y la sabiduría no pertenecen exclusivamente al individuo, sino que circulan entre las personas. Cada individuo con el que interactuamos, desde el aprendiz más novato hasta el maestro más experimentado, tiene algo que enseñarnos. Práctica de la mente de principiante. Elige una actividad que domines relativamente bien, por ejemplo, cocinar, redactar, programar. Identifica a alguien con menos experiencia en esa área y ofrécele enseñarle sin vanagloriarte. En su lugar, permíteles hacer preguntas y observa cómo expresas el proceso sin pretensiones. Invierte tiempo en pedir retroalimentación sobre tu propia ejecución de esa misma tarea, como si tú fueras el alumno. Al adoptar la actitud de principiante, preguntando con curiosidad, aceptando los errores como parte del aprendizaje y escuchando atentamente, cultivamos la humildad y abrimos un canal de intercambio que beneficia a ambas partes. La humildad como puente hacia la sabiduría. A través de estas prácticas, la humildad deja de ser una palabra abstracta para convertirse en una fuerza viva que moldea nuestro carácter. Al reconocer nuestras limitaciones, servir sin buscar recompensa y aprender de todos los que nos rodean, tejemos un entramado de respeto y gratitud que alimenta la bienaventuranza. Ejercicio de integración diaria. Cada noche, antes de dormir, revisa tu día y responde mentalmente o por escrito. ¿En qué instante actué con humildad? ¿Cómo me sentí al servir a otro sin esperar reconocimiento? ¿Qué aprendí de alguien hoy, independientemente de su edad o rol social? Con esta breve reflexión, sellas cada jornada con un recordatorio de que la humildad no se mide en gestos grandilocuentes, sino en la constancia de un corazón dispuesto a crecer y a honrar el valor ajeno. En el próximo capítulo abordaremos la importancia de la fe y la esperanza como fuerzas sostenedoras de nuestra travesía interior. Capítulo 11. A lo largo de nuestro viaje hacia la bienaventuranza, surgen en el horizonte dos aliadas poderosas, la fe y la esperanza. Aunque a menudo se confunden o se usan como términos sinónimos, cada una cumple un papel distinto y complementario en nuestro crecimiento interior. La fe es la convicción profunda de que algo bueno, justo o verdadero existe y actúa más allá de nuestras evidencias inmediatas. La esperanza, en cambio, es la fuerza activa que nos impulsa a proyectar un futuro mejor, sostenida por esa fe fundamental. Juntas, nos sostienen ante la incertidumbre, nos arraigan en un horizonte de posibilidades y nos otorgan el coraje para persistir cuando el camino se torna arduo. Para arraigar fe y esperanza en nuestro interior, exploraremos 3 prácticas claves. 1. Fe en el propio potencial. A menudo, dudamos de nuestras capacidades cuando los resultados no se corresponden con nuestras expectativas o cuando el fracaso toca a nuestra puerta. Sin embargo, la fe en uno mismo no surge de la arrogancia, sino del reconocimiento honesto de lo que somos capaces de lograr cuando empleamos disciplina, perseverancia y aprendizaje continuo. Práctica de afirmaciones basadas en la experiencia. Recuerda 3 logros pasados, por pequeños que parezcan, en los que hayas superado un desafío o aprendido una habilidad nueva. Por ejemplo, dominar un pasaje musical, completar un proyecto en el trabajo, reconciliarte con alguien tras un malentendido. Para cada logro, redacta una breve afirmación en presente que refleje tu potencial latente,
Soy capaz de aprender con constancia y paciencia, me adapto a los retos y encuentro soluciones creativas, mi empeño me lleva a la mejora continua. Cada mañana, al iniciar tu rutina de silencio consciente, capítulo 2, repite mentalmente estas afirmaciones al menos 3 veces, sintiendo en tu cuerpo la fuerza y la convicción que emanan de esas frases. Con esta práctica, irás sembrando en tu mente y en tus emociones la certeza de que, pase lo que pase, posees la semilla del éxito y la capacidad de regarla con tu esfuerzo constante. 2. Esperanza activa mediante objetivos a corto y mediano plazo. La esperanza no es un deseo pasivo ni un consuelo ilusorio, sino el motor que nos incita a dar pasos concretos hacia un mañana mejor. Para que esa energía no se disipe, es fundamental traducirla en objetivos realistas y divididos en etapas que permitan medir el progreso y reforzar la motivación. Práctica de planificación esperanzada. Identifica un anhelo significativo que esté alineado con tu propósito personal, capítulo 7, como desarrollar una habilidad nueva, fortalecer una relación importante o mejorar tu salud física. Divide ese anhelo en 3 metas medibles, una a corto plazo, 1-2 semanas, otra a mediano plazo, 1-2 meses, y una a largo plazo, 6-12 meses. Por ejemplo, escribir 500 palabras 3 veces por semana, corto, publicar un artículo en mi blog cada mes, mediano, lanzar un ebook de ensayos en un año, largo. Crea un calendario sencillo donde anotes los hitos de cada meta. Cada vez que alcances uno de esos hitos, táchalo y reconoce tu avance. Esto reforzará tu esperanza al mostrarte pruebas tangibles de tu progreso. Así, la esperanza se alimenta de cada logro alcanzado y se convierte en el impulso firme que te lleva de un escalón al siguiente. 3. Conexión con realidades más amplias. La fe y la esperanza se fortalecen cuando nos conectamos con algo más grande que nuestro entorno inmediato. Puede ser la naturaleza, un ideal ético elevado o la experiencia colectiva de la humanidad. Reconocer que formamos parte de una trama más amplia nos ayuda a relativizar los contratiempos personales y a confiar en que el universo, o la sociedad, dispone de recursos y sincronías que a veces escapan a nuestra percepción. Práctica de contemplación expansiva. Dedica un momento al día a contemplar un paisaje natural, un árbol, el cielo, una montaña, o un símbolo de trascendencia, una obra de arte, un himno, un texto sagrado o filosófico. Mientras observas, dirige tu atención a la sensación de pertenencia, formo parte de este todo, mi existencia se entrelaza con la de generaciones pasadas y venideras. Acompaña la contemplación con una frase interior que exprese tu fe en ese entramado, confío en el flujo de la vida o mi empeño se nutre de una fuerza mayor. Al integrar este ejercicio, tu fe y tu esperanza dejarán de depender únicamente de tus propios recursos y se arraigarán en la confianza de que la existencia exhibe un orden o propósito que te respalda, incluso en medio de la adversidad. Beneficios de la fe y la esperanza consolidadas. Mayor resiliencia. Cuando crees en tu potencial y confías en la sinergia del entorno, enfrentas los fracasos con menos desánimo y más curiosidad por aprender. Motivación sostenida. Los objetivos claros y celebrados paso a paso alimentan tu impulso interno, evitando que la ilusión inicial se disipe ante los obstáculos. Perspectiva integradora. Al conectar con un marco más amplio, los problemas personales adquieren proporción y se transforman en experiencias de crecimiento, no en golpes definitivos. Ejercicio final de capítulo. Al terminar la jornada, escribe en tu diario una afirmación de fe en tu potencial repetida durante el día y cómo te hizo sentir. Un hito alcanzado, por mínimo que sea, de tu plan de esperanza activa. Una reflexión sobre tu sentido de pertenencia a algo más grande tras la contemplación expansiva. Revisa estas notas al final de la semana y observa cómo tu ánimo y tu rendimiento se enriquecen al practicar la fe y la esperanza de manera deliberada. Capítulo 12. Al llegar a este tramo final de nuestro viaje interior, conviene detenernos un instante para reconocer cómo cada paso, cada práctica y cada reflexión nos han ido moldeando. Hemos explorado la conciencia, la gratitud, el propósito, la resiliencia, la creatividad, la humildad, la fe y la esperanza. Ahora nos enfrentamos a la prueba definitiva, la perseverancia, esa virtud silenciosa que sostiene el esfuerzo cuando la novedad se desvanece y las recompensas tardan en manifestarse. Perseverar no significa insistir de manera terca en métodos que no funcionan, sino mantener firme el núcleo de nuestra intención mientras adaptamos los medios de forma sabia y flexible. 1. El arte de continuar. Cuando comenzamos una práctica nueva, sea la meditación, el diario de gratitud o la planificación esperanzada, sentimos un impulso inicial que nos impulsa con energía renovada.
Sin embargo, pasado ese arranque, las inevitables resistencias internas y externas ponen a prueba nuestra determinación. La mente duda, aparecen excusas, mañana lo retomo, no tengo tiempo, y el cansancio puede nublar el deseo de seguir. Práctica de autocompromiso renovado. Elige una práctica que hayas dejado en pausa con mayor frecuencia, por ejemplo, la meditación diaria o el diario de gratitud. Redacta un breve compromiso en presente. Yo, tu nombre, practico la actividad cada día durante al menos 5 minutos. Firma esa frase con la fecha y colócala en un lugar visible, el espejo del baño, la pantalla de inicio del móvil o la portada de tu cuaderno. Cada vez que te sientas tentado a saltarte la práctica, tendrás ante tus ojos ese acto simbólico de renovación de tu palabra, lo cual refuerza la motivación interna. 2. Adaptación inteligente. Perseverar no equivale a la obstinación ciega. A veces, el método que elegimos para sostener un hábito resulta inadecuado o poco sostenible. Reconocerlo a tiempo y ajustarlo es parte de la inteligencia práctica que nutre la constancia. Práctica de revisión mensual. Al finalizar cada mes, revisa las prácticas que adoptaste a lo largo del trayecto. Para cada una, anota lo siguiente. ¿Con qué frecuencia la cumplí? ¿Qué dificultades encontré? ¿Qué aspecto me resultó más valioso? Con base en estas reflexiones, ajusta el formato o la frecuencia. Si la meditación formal de 20 minutos te resultó muy densa, prueba con 10 minutos. Si el diario de gratitud te cuesta por la mañana, trasládalo a la noche. Este proceso iterativo te permite mantener viva la llama de tus hábitos, evitando el desgaste que provoca la rigidez excesiva. 3. Celebración de cada avance. A menudo subestimamos la fuerza que tiene el reconocimiento de los pequeños logros. Tachar una casilla del calendario, practicar durante varios días consecutivos o notar una mejoría sutil en nuestro estado de ánimo. La celebración consciente refuerza el circuito de recompensa interno y fortalece el deseo de continuar. Práctica de mini festividades. Crea un sistema visual de seguimiento. Puede ser un calendario de cadenas, donde marques con una X cada día que realices la práctica, o un frasco de logros, con fichas de cartulina en las que escribas fechas clave. Cada vez que alcances un hito, 5 días seguidos, 2 semanas, un mes, date un pequeño gusto, una caminata especial, una merienda que disfrutes o unos minutos extra de descanso. Acompaña este gesto con una breve reflexión. Celebro mi perseverancia y reconozco el valor de mi constancia. De este modo, conviertes el acto de perseverar en una experiencia gratificante, no en una carga de la que solo te acuerdas cuando fallas. 4. Legado interior. Finalmente, perseverar en nuestro crecimiento personal no solo nos beneficia a nosotros, sino que crea un legado íntimo, un testimonio de que la transformación real está al alcance de quien decide mantenerse en el camino, a pesar de las pruebas. Este legado se manifiesta en la serenidad que irradiamos, en la coherencia de nuestras acciones y en la influencia positiva que ejercemos sobre los demás. Práctica de transmisión. Elige una persona a la que hayas visto inquieta o en busca de equilibrio, un amigo, un familiar o un compañero de trabajo. Comparte con sinceridad una breve lección de tu propio viaje, la importancia de la constancia, la forma de ajustar hábitos o el placer de celebrar avances. Escucha sus preguntas y aporta tu experiencia sin pretensiones ni consejos excesivos. De este modo, tu perseverancia no solo nutre tu propio ser, sino que enciende la llama en otros, multiplicando el impacto de todo lo aprendido. Despedida y promoción final. En mi canal comparto audiolibros que transforman vidas, finanzas, negocios, psicología, superación, productividad, liderazgo, mindfulness. Te invito a suscribirte y descubrir más contenido que nutrirá tu crecimiento y te acompañará en cada paso de tu evolución interior. Con esto concluye Caminos hacia la Bienaventuranza. Gracias por tu constancia y por permitir que estas palabras sean parte de tu viaje. Hasta pronto, y que la paz y la alegría perduren en tu camino. Capítulo 13. La verdadera armonía interior surge cuando reconocemos que todo nuestro ser, pensamientos, emociones y acciones, es parte de un gran flujo dinámico. En capítulos anteriores hemos aprendido a pausar, cultivar la gratitud, fortalecer la mente y nutrir el propósito. Ahora, toca profundizar en la integración holística, el arte de coordinar cuerpo, mente y corazón para que trabajen en concierto, potenciándose mutuamente. Sincronizar estos 3 ámbitos no solo optimiza nuestra energía vital, sino que crea un estado de equilibrio profundo donde la serenidad y la creatividad florecen sin esfuerzo. 1. Rutina corporal consciente.
Nuestro cuerpo alberga la energía de la vida misma. Cuidarlo con atención y dedicación no es un capricho, sino la base para sostener cualquier práctica interior. Sin embargo, con frecuencia lo relegamos al segundo plano, lo ejercitamos de forma mecánica, lo alimentamos con prisas o lo descuidamos entre el ordenador y el sofá. Una rutina corporal consciente transforma cada movimiento en un acto sanador y revitalizante. Práctica de activación matinal. Al levantarte, dedica 5 minutos a un breve conjunto de estiramientos suaves. Estira los brazos hacia el cielo, arquea la espalda con solo apoyarte en la pared, gira lentamente la cabeza a ambos lados y balancea las caderas en círculos amplios. Mientras te mueves, sin prisa, presta atención a las sensaciones de tus músculos, donde notas tensión, donde percibes un frescor agradable al soltar un nudo. Al finalizar, camina despacio por la habitación o la terraza, apoyando cada pie con plena conciencia del contacto con el suelo, sintiendo cómo te arraigas en el presente. Con esta práctica, despiertas el cuerpo y preparas el terreno para que la mente y el corazón entren en sintonía con tu fuerza vital. 2. Nutrición emocional equilibrada. Así como el cuerpo necesita nutrientes variados y frescos, el corazón reclama alimento emocional de calidad, afecto sincero, momentos de disfrute, pausas de contemplación. Alimentar de forma equilibrada nuestras emociones implica elegir con cuidado no solo lo que comemos, sino también lo que leemos, vemos y compartimos. Práctica de menú emocional. Diseña un menú semanal con 3 categorías. Platos de gratitud, actividades que despiertan aprecio, como charlar con un ser querido o contemplar el atardecer. Platos de alegría, acciones que generan genuina diversión, como escuchar una canción favorita, bailar durante 2 minutos o ver un fragmento de comedia. Platos de ternura, gestos de amor propio o hacia otros, por ejemplo, dedicarte un masaje en los hombros, acariciar una mascota, o escribir una nota amable. Cada día, ordena al menos un plato de cada categoría y regístralo en tu diario. ¿Qué sensaciones emergieron? Ajusta las porciones. Si notas desequilibrio, más gratitud que alegría, o poca ternura, añade ejemplos concretos para completar el menú de la semana siguiente. Esta estructura te asegura una nutrición emocional completa, evitando deficiencias que se traducen en irritabilidad, tristeza o agotamiento. 3. Sincronización mente-corazón. La mente y el corazón a menudo operan en frecuencia distinta. La mente analiza, planea y anticipa, el corazón siente, conecta y motiva. Lograr que ambas voces trabajen juntas requiere prestarles un espacio común donde dialoguen y acuerden un rumbo compartido. Práctica de alineación interna. En un momento de silencio consciente, capítulo 2, tras tu respiración inicial, lleva la atención a tu corazón, siente su latido y pregúntale qué necesita en este instante. ¿Más descanso, más compromiso, más afecto? Luego, traslada la mirada mental a tu mente. Observa los pensamientos dominantes, planes, preocupaciones, ideas nuevas, y elige uno que quieras priorizar. Invita a ambos, corazón y mente, a negociar. Corazón, propones respirar más calma. Mente, deseas avanzar en un proyecto. Acordamos dedicar mañana por la mañana 15 minutos de meditación y luego 30 minutos de trabajo creativo. Visualiza con detalle esa escena de cooperación interna y comprométete a cumplirla. Con esta práctica, te vuelves un director hábil de tu propia orquesta interna, asegurando que la razón y la emoción vayan de la mano, en lugar de competir. Integración holística. Al coordinar la rutina corporal consciente, la nutrición emocional equilibrada y la sincronización mente-corazón, construyes una base inquebrantable para la bienaventuranza. Tu cuerpo, tu mente y tu corazón avanzan juntos en la misma dirección, reforzándose mutuamente. Experimentarás una energía más estable y menos picos de agotamiento. Un estado anímico armónico, con menor caos emocional. Mayor claridad mental y motivación genuina, al sentir que cada parte de ti contribuye al mismo propósito. Ejercicio de cierre de capítulo. Durante 5 días consecutivos, practica el ritual holístico. Por la mañana, 5 minutos de activación corporal consciente. Durante el día, ordenar un plato de gratitud, uno de alegría y uno de ternura. Al atardecer, una breve sesión de alineación mente-corazón para planificar la mañana siguiente. Anota en tu diario cómo se integraron estas 3 dimensiones y qué diferencias percibiste en tu vitalidad y tu estado de ánimo. Capítulo 14. Integrar todas las prácticas y aprendizajes anteriores conduce naturalmente a una etapa superior, la contribución significativa al entorno que nos rodea.
Ya no se trata únicamente de cultivar la paz interior o de desarrollar virtudes personales, sino de proyectar esa transformación hacia el bienestar colectivo. En este penúltimo tramo, exploraremos cómo poner nuestro crecimiento al servicio del mundo, generando un legado positivo que trascienda el límite de nuestro propio ser. 1. Servicio consciente a la comunidad. La contribución auténtica nace del deseo genuino de aliviar el sufrimiento o de impulsar la realización de los demás, y no de la búsqueda de reconocimiento. Cuando aplicamos las virtudes, empatía, paciencia, creatividad, en iniciativas concretas, multiplicamos el impacto de nuestro propio proceso de crecimiento. Práctica de identificación de necesidades. Observa tu entorno cercano, vecindario, lugar de trabajo, grupo de amigos o familiares, y anota 3 necesidades reales que percibas. Puede ser falta de espacios de encuentro, escasa comunicación entre vecinos, o estrés generalizado en tu equipo de trabajo. Para cada necesidad, reflexiona sobre qué recursos o habilidades puedes aportar. Si eres buen organizador, podrías convocar un encuentro mensual. Si destacas en comunicación, podrías ofrecer un taller breve de escucha activa. Si cuentas con habilidades manuales, organizar una brigada para embellecer un espacio común. Elige una sola iniciativa para comenzar. Es preferible un proyecto pequeño llevado a cabo con constancia, que un gran plan abandonado, y define los primeros 3 pasos para ponerlo en marcha. Contactar una persona, reservar un espacio, elaborar un cartel informativo. Al enfocarnos en una necesidad concreta y en un primer paso tangible, evitamos la parálisis por análisis y damos vida a nuestra intención de servicio. 2. Colaboración y co-creación. El impacto auténtico se amplifica cuando dejamos de actuar de forma aislada y nos abrimos a la cooperación con otros. La co-creación implica combinar talentos, perspectivas y energías, reconociendo que cada colaborador aporta una pieza única al rompecabezas del cambio. Práctica de convocatoria inclusiva. Prepara una breve descripción de tu iniciativa, objetivo, beneficios y pasos iniciales. Identifica al menos 3 personas, con habilidades, intereses o experiencias complementarias, que podrían sentirse motivadas a sumarse. Piensa tanto en aliados directos, colegas, amigos con afinidad, como en colaboradores indirectos, miembros de grupos vecinales, ONG locales, emprendedores sociales. Convócalos a una reunión informal, puede ser virtual o presencial, con un tono invitacional. Me gustaría compartir una idea para, y me encantaría contar con tu perspectiva. Durante el encuentro, practica la escucha activa, capítulo 3, y deja espacio para que cada asistente aporte sugerencias. Establezcan juntos un plan de acción compartido, quien se encarga de qué y cuándo. Mediante la co-creación, fortalecemos el sentido de pertenencia y multiplicamos la energía disponible, además de enriquecer la iniciativa con ideas que quizá no habríamos imaginado en solitario. 3. Evaluación de impacto y ajuste continuo. Como en cualquier proceso de transformación, es esencial medir, aunque sea de forma sencilla, los resultados de nuestra contribución, para reconocer los logros, identificar áreas de mejora y mantener la motivación. La evaluación no debe convertirse en un examen rígido, sino en un feedback constructivo al servicio de la mejora continua. Práctica de seguimiento ligero. Define 2 o 3 indicadores básicos de éxito para tu iniciativa. Por ejemplo, número de personas que asistieron, nivel de satisfacción recogido en breves encuestas verbales, observaciones cualitativas sobre cómo cambió el ambiente tras tu actividad. Al concluir la primera fase de tu proyecto, pueden ser 2 o 3 semanas, recopila la información de esos indicadores. Emplea un formato sencillo, una hoja de cálculo, un cuaderno o una nota en tu dispositivo. Organiza una breve reunión de revisión con los colaboradores, incluso puede ser un chat grupal. Presenta los resultados y pregunta: ¿qué salió bien y merece repetirse? ¿Qué obstáculos encontramos y cómo los podemos superar? ¿Qué nuevas ideas han surgido para enriquecer la iniciativa? Este ciclo de acción, evaluación, ajuste garantiza que tu contribución no se estanque, sino que crezca de forma orgánica y sostenible, ampliando su impacto con cada iteración. Al asumir este rol de agente de cambio, descubres que tu propia bienaventuranza se funda en la alegría de servir y en la gratitud de quienes reciben tu ayuda. La energía que inviertes retorna multiplicada en forma de satisfacción profunda y de conexiones humanas renovadas. En el próximo y último capítulo, integraremos todo lo aprendido y celebraremos el cierre de este viaje, preparando tu mente, tu corazón y tus acciones para que la bienaventuranza no sea un destino lejano, sino tu estado natural de ser. Capítulo 15. Al llegar al final de este viaje interior,
Es momento de contemplar el panorama completo y reconocer que la bienaventuranza no es un punto de llegada estático, sino un proceso dinámico de crecimiento continuo. En estos 15 capítulos has explorado la pausa consciente, el propósito personal, el desapego, la disciplina mental, la gratitud, la resiliencia, la creatividad, la humildad, la fe, la esperanza, la perseverancia, la integración holística y la contribución significativa. Cada una de estas virtudes y prácticas constituye un pilar que, al unirse con los demás, crea una estructura firme capaz de sostener tu plenitud interior, sin importar las circunstancias externas. A continuación, presento 3 ejes de síntesis y 3 ejercicios de celebración que consolidarán todo lo aprendido y te ayudarán a proyectar tu bienaventuranza hacia el futuro. Síntesis de los 3 ejes fundamentales. Autogobierno consciente. Todo cambio auténtico nace de la conciencia, ser capaces de observar nuestros pensamientos, capítulos 1 y 5, emociones, capítulo 4, y acciones, capítulo 3, para elegir deliberadamente una respuesta en lugar de reaccionar de forma impulsiva. El autogobierno consciente abarca la pausa antes de actuar, la formulación de afirmaciones intencionales, la programación de ventanas de enfoque y el uso de rituales de gratitud y de alimentación emocional. Al gobernarnos con presencia y propósito, nos convertimos en artífices de nuestra propia vida, no en víctimas de los impulsos y las circunstancias. Cultivo del carácter y la virtud. Más allá de técnicas y hábitos, la transformación profunda se logra mediante la formación de un carácter sólido, la práctica constante de la humildad, capítulo 10, la perseverancia, capítulo 12, la generosidad, capítulo 14, y la compasión, capítulo 3. Estas virtudes se manifiestan en la manera en que nos relacionamos, en cómo afrontamos los errores y en la disposición para ayudar sin esperar recompensa. El carácter virtuoso es el sustrato que da coherencia y sentido a cada acción, y lo refuerza el entrenamiento diario de la mente y el corazón. Conexión con un propósito trascendente. La bienaventuranza auténtica trasciende el bienestar inmediato para conectarse con un sentido más amplio. La vocación personal, capítulo 7, la contribución al entorno, capítulo 14, y la confianza en realidades superiores, capítulo 11. Cuando nuestras metas y proyectos se alinean con valores profundos y con el servicio a los demás, cada paso que damos adquiere una dimensión de sentido que fortalece la motivación y sostiene el ánimo ante la adversidad. 3 ejercicios de celebración e integración. 1. Rito de renovación personal. Escoge un día tranquilo, puede ser un fin de semana o una mañana sin compromisos, y reserva un espacio de al menos 1 hora. Prepara tu cuaderno y una taza de té o infusión calmante. Recorre las 15 prácticas clave, puedes listar los títulos de cada capítulo, y, para cada una, escribe brevemente. ¿Cómo la integraste en tu vida? ¿Qué beneficios concretos experimentaste? ¿Qué puntos aún quieres reforzar? Al finalizar, redacta una breve declaración de compromiso global. Me comprometo a cultivar la bienaventuranza mediante la conciencia diaria, la práctica de las virtudes y la alineación con mi propósito, reconociendo que este es un camino de por vida. Firma la declaración con tu nombre y la fecha, y guárdala en un lugar especial o colócala como fondo de pantalla en tu móvil. 2. Ceremonia de gratitud colectiva. Invita a 3 o 4 personas que hayan sido testigos o colaboradores de tu proceso de transformación, amigos cercanos, familiares o colegas. Organiza un encuentro, puede ser virtual, de no más de 1 hora y plantea una estructura sencilla. Inicio. Cada uno comparte en una frase breve cómo ha percibido tu cambio y qué virtud ha admirado en ti. Recorrido. Tú cuentas, de manera resumida, 3 prácticas que más impacto tuvieron en tu vida, explicando por qué. Cierre. Todos expresan un deseo de crecimiento o una virtud que quisieran explorar. Este acto de reconocimiento mutuo refuerza la sensación de comunidad y te impulsa a sostener el cambio, al mismo tiempo que ofreces a otros la oportunidad de inspirarse. 3. Proyecto de legado personal. Diseña una iniciativa modesta destinada a compartir lo aprendido con un público más amplio que tu círculo inmediato. Puede ser un artículo de blog, un breve taller en tu comunidad o un vídeo testimonial. Define los siguientes pasos. Tema central, por ejemplo, 5 prácticas esenciales para la paz interior. Formato, texto, presentación, charla en vivo. Cronograma de ejecución, investigación, creación de contenido, difusión. Lanza el proyecto y registra la retroalimentación de quienes lo consuman, comentarios, preguntas, sugerencias. Cada interacción será un termómetro para mejorar tu mensaje y mantener viva tu propia inspiración.
Mirada al futuro. Recuerda que la bienaventuranza no es un punto de llegada, sino un hábito de vida que se fortalece día a día. Habrá momentos de agotamiento, distracción o duda. En esos instantes, vuelve a los biways internos. Practica la pausa, capítulo 1, renueva tu compromiso, capítulo 12, y regresa a la gratitud, capítulo 6. Confía en tu capacidad de reencuadrar el desafío, capítulo 8, de invocar la creatividad, capítulo 9, y de invitar a otros a sumarse, capítulo 14. Cada vez que el camino se haga empinado, recuerda la perseverancia que te trajo hasta aquí y la promesa de un propósito que da sentido a cada paso. Que este audiolibro sea el comienzo de una práctica viva, no un simple recuerdo. Llévalo contigo en tus mañanas de silencio, en las decisiones diarias, en los encuentros con los demás y en la manera de enfrentar los retos. Permite que sus enseñanzas nutran tus acciones y tus relaciones, y observa cómo la bienaventuranza florece en cada recodo de tu existencia. Felicidades por culminar este trayecto de descubrimiento y transformación. La puerta está abierta para nuevos aprendizajes. Confía en tu viaje, celebra tu crecimiento y comparte tu luz con el mundo. Fin del viaje interior.